Pero muy buenas tardes, buenas noches, casi las 19 horas en toda la República del Paraguay con 33 grados de temperatura. Estamos en vivo en Destacados, como lo anunciábamos días ya atrás con mi amigo Iván Leguizamón. Iván, un gusto inmenso. Señora Elizabeth Palma, qué gusto, qué privilegio acompañarles a través de esta señal en este programa que esperamos sea costumbre. Así mismo. Para toda la gente. Así mismo, esperemos que sea una costumbre y que sea una costumbre agradable, una costumbre donde podamos distendernos, donde podamos aprender juntos y por sobre todas las cosas donde podamos crecer. Queremos aportar al país. Esa es la visión que traemos Iván y yo y todo un equipo del canal que trabaja detrás de cada uno de nosotros y que hoy nos presentamos ante ustedes con el desafío inmenso de querer ser una opción periodística y con el compromiso de la imparcialidad por sobre todas las cosas. Y más que nada queremos llegar a la casa, al hogar de cada uno de ustedes. Queremos que nos acompañen, que se sientan parte también de esta casa, de este hogar, de esta señal de C9N a partir de hoy, todos los domingos de 19 a 20:30, con una propuesta amena para distendernos. Cuña Caraí, Pemea Penderoga, Pejina Peja, Cero Peteín, programa, Ñañamón que está por Amijanguaysa. Esperamos que nos acompañen a partir de hoy como todos los domingos. Y por eso queremos traer justamente, Iván, las novedades de la semana. Hacer un poco este pimponeo entre nosotros, como se suele decir en la prensa, ¿verdad? Y presentarles las noticias más relevantes de la semana, pero hacer entendible a la gente. Que sea digerible, como decíamos. Así mismo, sí, transformar. En una campaña principalmente, por ejemplo, aquellos que gustan hablar el guaraní, también siéntanse cómodos, van a tener su espacio aquí. Queremos que los mensajes que transmitan nuestros entrevistados lleguen a ustedes, por sobre todo para que usted, señora Pepe, ya inamombre, mina pentende por ahí lento, hina, pentende por ahí haga C9NB. Así mismo va a ser, Iván. Es una apuesta que hacemos hoy con ustedes y queremos, como decía ya, el que nos acompañen domingo tras domingo. Van a ir viendo la temática del programa, entrevistados, algo distendido, como decía Iván, pero por sobre todas las cosas quiero que sepan que aquí van a tener la precisa de la semana, de lo que fue y de lo que va a ser. Este programa viene un poquito, sí, tenemos que confesar, grabado en las entrevistas. Ahora estamos en vivo con ustedes. Ah, ya, Jaina, 19:03, 19:03, 33 grados. Así mismo, estamos en vivo ahora. Ahora sí en vivo, pero tenemos que presentar nosotros la entrevista porque es la entrevista. Estuvimos adelantando con Diego también en estos días en el canal. Con Diego y Fernanda. Con Diego y Fernanda, que se viene una entrevista donde por lo menos van a poder sacar 8 titulares. Como menos. Porque, hombre, lo que en realidad también estamos viendo en nuestro personaje, vamos a conocerlo enseguida, pero si realmente se cumple o cumple lo que prometió en esta entrevista exclusiva con Destacados, realmente se puede tratar de una nueva era en Paraguay. Así mismo, y sobre todo tenemos que entender también algo. Vamos a ir a esta entrevista y por qué arrancamos Destacados con este entrevistado. No se trata de ninguna preferencia en especial, se trata sencillamente de que si se llega a cumplir la tendencia de las fotografías del momento, como se le llaman a las encuestas. Así le dicen ahora, ¿eh? Así se le dice, la fotografía del momento. Entonces, en intención de votos, Iván, si las tendencias se cumplen, ¿verdad? Este hombre, este entrevistado podría ser el próximo presidente de la República. De hecho, ellos, y digo ellos porque también hablamos con un referente importante de su equipo, aseguran una victoria
arrasadora. Ellos creen que van a ganar por más del 50%, por ejemplo, que van a acumular en realidad algo así como el 40 al 50% de los votos. ¿Cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver. Así mismo, está en manos también de su jefe de campaña y demás, pero vamos por parte, despacito. Algunos temas esenciales que hablamos con Santiago Peña. Estamos en este bloque para hablar con un verdadero destacado, una figura importante de la realidad nacional, político él, y quizá, Iván, en pocas semanas más, nuestro próximo presidente de la República. Y queremos pedirle el privilegio de poder tutearle también en este caso para hacer un poco más amena la entrevista. Santi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Iván, Elizabeth, realmente un placer y muchas gracias por los conceptos, un gusto poder compartir en este espacio con ustedes. Es un gusto realmente, Santiago, poder compartir este tiempo para poder estar en un espacio donde buscamos que la gente crezca y la gente crece con información. Entonces queremos presentarte tal cual sos, quién es Santiago Peña y qué es lo que piensa hacer de llegar a la presidencia de la República. Me encanta. Bueno, porque lo comenzamos entonces, Adelante. ¿verdad? Queremos saber, Santiago, antes que nada, tu conformación familiar. De repente no hay una exposición muy pública por parte de tu familia, pero contanos un poco, porque sabemos de una historia de amor muy linda ahí. Así mismo, realmente mi mayor orgullo, mi mayor éxito ha sido mi familia y la familia realmente comienza a partir de nuestros padres. Mis padres viven, los padres de Leti también viven, ambos casados. Mamá y papá ya llevan más de 50 años de casados. Soy el menor de tres hermanos que son mejores amigos, son confidentes, son realmente grandes compañeros de la vida. Y bueno, yo formé una familia con Leti ya hace 25 años, tenemos un hijo de 26 años, o sea que ya desde novios formamos una familia, nos casamos al año de que había nacido Gonzalo. Constanza tiene 17 años, se está convirtiendo en una señorita, termina el colegio este año. Vi su UPD. Así mismo, Sí. Tuvo su UPD, tuve la oportunidad y el privilegio, ¿verdad? Porque en toda esta carrera política, lastimosamente uno tiene que sacrificar, el mayor sacrificio es la familia. Y vos mencionabas recién, Elizabeth, que uno no les pone o trata de cuidar y realmente uno como político que está expuesto, está en la calle y está también expuesto a que se digan cosas, algunas pueden ser ciertas, otras no son ciertas, pero uno trata de cuidar siempre a la familia. Yo trato de cuidar mi mayor tesoro, que es mi familia. Leti es una mujer maravillosa, de un carácter amable, de un gran corazón y de un perfil bajo, ¿verdad? Entonces trato también siempre de cuidarla a ella en ese sentido y no exponerla mucho. Ahí justamente es donde me surge la pregunta. De ser electo presidente de la República y de ser Leti la primera dama, ¿va a asumir un rol de primera dama? ¿Va a tener una oficina de primera dama? Por supuesto, aparte una mujer de una tremenda sensibilidad social. O sea, no tengo ninguna duda que Leti va a ser una gran compañera en lo que es la función de la presidencia de la República, ¿verdad? Pero yo siempre digo que muchas veces pretendemos que la primera dama o la familia tome un rol político cuando en realidad tiene que ser el sostén. O sea, yo no podría hacer jamás lo que hago si no tuviese ese sostén emocional de mi familia. Si yo puedo salir a la calle todos los días a enfrentar los grandes desafíos con una pasión como la hago, ¿verdad? Yo no podría hacer lo que hago si no es con la pasión que la hago. Lo hago gracias a que tengo un sostén familiar muy importante. Te quiero hacer una pregunta, pero no sé si estas podríamos recrear y cerrar los ojos un poquitito. Y si tuvieses que escribir una autobiografía, Santiago, ¿cómo te calificarías? ¿Quién es Santiago Peña, ese hombre que está todos los días ahora en campaña política yendo de un lugar a otro? Cuando llega uno a la casa, se quita la ropa de trabajo de todo el día, toma una ducha caliente y se acuesta en la cama y uno se pone a pensar y a evaluar. Y hay que decir, ¿quién sos, Santiago Peña, cuando nadie te ve? Cuando me saco la coraza que me permite recibir los golpes, que me permite enfrentar todos los desafíos, hay un soñador, ante todo un soñador, un joven que anhela un país mejor, una persona que sufre las injusticias
que sufre con la indiferencia de muchos paraguayos, ¿verdad? Que muchas veces no son conscientes del daño que se le hace a la sociedad, del perjuicio que se le hace al país, que hay tanta gente que sufre, pero finalmente una persona con un tremendo optimismo, o sea, ese sueño de ver un Paraguay mejor parte de un optimismo que tampoco es un optimismo vacío, es un optimismo construido sobre la base de la ciencia, de los hechos, del potencial que tiene el Paraguay. Y bueno, ahí es donde obviamente mi formación de economista, de una persona que está especializada en política pública, es lo que me ha permitido construir esa visión de un Paraguay que hoy no lo puedo tocar, pero yo sé que está ahí. ¿Y de qué depende? De nosotros, de los paraguayos. Santi, hablabas del motor de tu vida, tu familia. Tenés un hijo ya en edad adulta prácticamente. Como dice Eli, luego de llegar a casa en esa reunión familiar que puede ser próximamente la familia presidencial, ¿cuál es la percepción, por sobre todo, de tus hijos? Ellos se ven en un futuro inmediato como miembros de una familia presidencial, y ¿cómo crees que pueden tomar ese nuevo cambio en su vida? Yo creo que no va a haber ningún cambio. Nosotros tenemos, y Gonzalo prácticamente creció conmigo. O sea, imagínate, él tiene 26, yo tengo 44, tenemos 18 años de diferencia, es mi mejor amigo. Y te voy a contar una anécdota, Iván. Cuando perdí la elección del 2017, después de dar el último discurso de reconocimiento de la victoria de Mario Abdo, nos fuimos a casa solos, los cuatro, Gonzalo, Constanza, Leti y yo. Y nos sentamos en la cocina, estábamos comiendo algo y Gonzalo me mira a los ojos y me dice: papá, mira, pensá que hoy pudiste haber perdido una elección, pero pensá que también ganaste una familia. O sea, realmente fue una lección tremenda que él me tenía. El razonamiento de él, de cómo él se daba cuenta también que el hecho de estar en una posición así te expone y te aleja muchas veces de la familia. Y él siempre nos decía: nosotros somos un equipo, nosotros somos un equipo. Y bueno, yo creo que al final va a ser eso. Gonzalo está próximo a casarse, ya está comprometido, formando ya su propia familia, trabaja independiente, tiene su propio negocio. Y Constanza con el sueño de poder estudiar, ir a la universidad. Entonces, por ese lado creo que hemos criado, y Leti ha sido fundamental en esto, dos chicos maravillosos con los pies en la tierra, y saben que lo mío no es el cargo, no es las luces, lo mío es el servicio. Me conocen mejor que nadie, saben por qué hago lo que hago, y lo que quiero es poder ayudar al país. Obviamente desde la presidencia se genera toda esta situación, ¿verdad? Tener que vivir en la residencia presidencial, tener que estar expuesto a los actos protocolares, pero finalmente, como te decía, ellos le conocen mejor que nadie al Santi, que se saca el saco, se saca la coraza, y es una persona sensible, es una persona humilde y de un corazón que quiere ayudar y que sueña con un país mejor. Hablas del protocolo y de llegar a la presidencia de la República. Trasladémonos al 15 de agosto. 15 de agosto, banda presidencial, bastón de mando, Santiago Peña, presidente de la República. ¿Va a gobernar Santiago Peña? ¿O quién va a gobernar Santiago? No hay ninguna duda de eso, Elizabeth. Yo sé que es uno de los temas más recurrentes. Cuando en el 2017 yo me lancé como candidato, mis adversarios no podían decir que no era una persona preparada, porque probablemente en la historia del Paraguay nunca hubo un precandidato o un candidato en este caso que había tenido la formación y la experiencia en el rol de un presidente de la República. Porque no necesariamente no hay una escuela de presidentes, pero claramente hay competencias que determinan lo que es un estadista. ¿Qué es un estadista? Un hombre de Estado. Y eso requiere una formación, un conocimiento. Entonces, no podían decir que no estaba preparado para el cargo, no podían decir que era una persona que tenía una conducta intachable, porque a lo largo de una vida pública, yo, por más de que soy político hace 6, 7 años, en realidad yo tengo una vida pública hace 20 años, desde que ingresé a la función pública. Fui director del Banco Central, fui ministro de Hacienda. Entonces, a lo largo de todos estos cargos y estos años, jamás se ha podido decir Santiago una persona vinculada a actos de corrupción. Entonces, no es corrupto, es idóneo. ¿Y qué nos queda? Y encontremos algo como va a ser el secretario de, ¿verdad? Y obviamente no podemos desconocer el rol protagónico que ha tenido Horacio Cartes en la política a lo largo de los últimos años, y obviamente el líder del movimiento del cual yo estoy representando o representé en las internas. Así que vino siempre este ataque del secretario, pero mira, quienes me conocen, quienes realmente quieren evaluar objetivamente, saben que hay dos cosas que yo no voy a delegar: las decisiones y la pluma.
La responsabilidad del presidente de la República es del presidente y esas decisiones no se delegan. Santiago, y vayamos al día siguiente, 16 de agosto, Día del Niño. Muchos que tenemos criaturas pequeñas seguramente vamos a estar celebrando con nuestros chicos un día festivo en el país. Decías, hablabas de la pluma. Ese 16 de agosto, primer día de oficina en el Palacio de López, el Palacio de Gobierno. La pluma se va a estrenar. ¿Cuál va a ser la primera orden, la primera acción de gobierno de Santiago Peña? Mira, Iván, el primer decreto que firma el presidente de la República es el decreto por el cual designa al ministro del Interior, ¿verdad? O sea, creo que es fundamental conformar un gran equipo. Pero más importante, Iván, y yo creo que nosotros tenemos esta fecha del 15 de agosto, que es la toma de mando, pero en realidad un presidente electo, al día siguiente de haber sido electo, ya puede empezar a trabajar, que es mi intención. Y te voy a dar un ejemplo. El presupuesto general de gasto de la nación es la ley más importante. Por lo general, asume un gobierno el 15 de agosto. La Constitución establece que el presupuesto se remite el 1 de septiembre, 15 días después. Y durante un año y medio, un gobierno dice, bueno, yo no puedo ejecutar los planes porque todavía no hice mi presupuesto. Todavía es el presupuesto del gobierno anterior. El presupuesto que se va a enviar el 1 de septiembre de este año va a ser mi presupuesto. Y yo voy a empezar a trabajar a partir del 1 de mayo, del día siguiente de haber ganado las elecciones, ¿verdad? Y que esa transición sea realmente una transición que pueda generar beneficios. ¿Cuál es mi conclusión de lo que te estoy diciendo? 5 años para aquel que sabe lo que tiene que hacer puede ser poco. 5 años para el que no sabe qué hacer es una eternidad. Yo quiero usar de manera, con mucha sabiduría, los 5 años de la presidencia y por qué no empezar ya también desde el día siguiente de haber sido electo. ¿Y el nombre del primer ministro del Interior, del primer decreto? No hay ningún nombre, Iván. Te soy muy honesto y yo en esto, disculpadme, pero soy un poco cuadrado, ¿verdad? Yo hoy no puedo repartir cargos cuando todavía no he ganado nada. Yo tengo que ganar el 30 de abril. Quiero ganar y estoy enfocado a ganar por más del 50% de los votos. Para mí es importante que la mayoría de los paraguayos que vayan a votar el 30 de abril elijan una opción que va a permitir que los paraguayos puedan estar mejor. Pero ya hay un equipo conformado, o sea, ya tenés en mente ahí volando los nombres. Yo soy parte de un equipo político y dentro de ese equipo político hay personas con competencias en las diferentes áreas de responsabilidad que tiene el Estado, en temas de seguridad, en temas energéticos, en temas de desarrollo social. O sea, el equipo humano con el que yo vengo trabajando, acuérdate, yo ya fui ministro de Hacienda, o sea, no es que soy nuevo en este tema, ¿verdad? No me preocupan lo más mínimo. Dentro del Partido Colorado hay personas que están comprometidas, ¿verdad? Y yo digo esto porque el Partido Colorado es una asociación de 2.600.000 afiliados, o sea, más de la mitad de todos los electores paraguayos están afiliados al Partido Colorado. Y lo que permite eso es tener un sentido de identidad. Yo quiero que el próximo gobierno tenga una identidad nacional, que defienda al Paraguay, que defienda y que cuide a los paraguayos. Y yo genuinamente, y sin ser fanático, porque ustedes saben, yo estuve afiliado también a otro partido político, entonces yo creo que hoy la mejor herramienta que tiene el Paraguay para poder avanzar y progresar es el Partido Colorado. Han habido errores en el pasado, por supuesto, y estos se cambian desde adentro, no desde afuera. Te consulto, estabas diciendo de que existen muchos colorados, que hay un buen plantel, vamos a decir, que se puede armar en las distintas áreas. ¿Significa esto que todo el gabinete ministerial va a ser colorado? En principio sí, Elizabeth, y hay una explicación lógica a través de esto. Uno quiere que quien vaya a acompañar a un presidente, acordate que los ministros son los secretarios de Estado, son las personas, no son cargos técnicos, los ministros son cargos políticos, son designados por decreto del Poder Ejecutivo. Tienen que tener un sentido de identidad, ¿verdad? Y esto también de alguna manera trata de enviar una señal. La señal es, no podemos ser simplemente observadores de la gradería, tenemos que ser protagonistas. Y si yo quiero ser una persona que quiere ser protagonista, pues el protagonismo se construye desde los mismos procesos electorales. Es mi propia historia. Yo no pude generar cambios desde la academia. Pensé que la academia, la universidad era el lugar donde se generan los cambios y me di cuenta que a pesar de la importancia tiene sus limitaciones. Luego me fui a las políticas públicas. Estuve en el Banco Central. Una capacidad de influir tremenda, pero también con limitaciones. Y finalmente, el único espacio, y tenemos que entender que es lo que permite preservar la libertad, es la política. La política, ¿por qué? Porque en la política es el pueblo
quien manda. El pueblo es el que delega el poder a una persona. Entonces yo quiero que las personas que van a estar conmigo sean personas que entienden que hay que involucrarse, que hay que participar. En el Paraguay hay mucha gente buena, preparada, con vocación, pero hay mucha gente que no se juega por el país. Que una vez que llega, claro, ahora me gustaría a mí ser ministro, me gustaría ser... No, ¿y dónde estuviste? Estuviste en la gradería, no te jugaste por tu país. Entonces ahí es donde uno encuentra, a través de la militancia política, a través de la militancia partidaria, y claro que hay malos ejemplos, claro que hay gente que ha hecho mal, pero yo voy a enfocarme en aquellos que quieren realmente hacer el bien y que tienen un sentido de pertenencia y compromiso con el Paraguay que queremos construir. Santi, y usando nomás ese paralelismo, hablabas de que un gabinete netamente colorado, y el gobierno anterior del movimiento de ustedes había presentado su famosa selección, Sí. en la que incluso estabas incluido. Claro. Incluido yo, que estaba afiliado a otro partido político. Pero Claro. a lo que voy, Por eso Santi, que es parecería contradictorio, pero es parte de un proceso de aprendizaje. Que yo creo que la experiencia, Iván, que Sí. vos estás mencionando, del 2013, tuvo sus luces, pero tuvo sus sombras. Y yo pagué las consecuencias. Yo pagué las consecuencias porque en el 2017 yo fui candidato. Y probablemente ese extremo de decir, prescindamos de los políticos y concentrémonos en lo técnico, eso, probablemente fue lo que me llevó a mí a perder en el 2017. Entonces, ¿dónde me voy yo? Yo creo que el 2013 fue un extremo, el 2018 con Mario Abdo fue el otro extremo, netamente político, sin considerar lo técnico. Yo quiero enfocarme en un gobierno con actores políticos, con alto conocimiento técnico y un sentido de responsabilidad hacia la gestión. Yo soy un político, pero tengo alto conocimiento técnico en materia del desarrollo, en materia de la gestión pública. porque Eso hay es lo que quiero ministerios que buscar. requieren un perfil Por político supuesto. y otras secretarías que necesariamente deben tener un responsable con perfil técnico. Pero mira, no se puede disociar, Iván, uno de otro. Porque ¿qué es político? El político es una persona que tuvo calle. Tuvo calle. Y voy a dar el ejemplo de No la significa- profesión de ustedes. Vos podés ser un gran periodista que salió de la universidad, lleno de libros, lleno de publicaciones. Pero si vos no conocés la calle, vos sabés que no vas a ser nunca un periodista completo. Si vos no saliste a recorrer, si vos no saliste a conocer a la gente, si vos solamente estuviste atrás de una cámara, y eso no te va a hacer un buen periodista. Es la experiencia y la política se genera a través de la praxis. No hay la universidad de la política. No es la escuela que estudian para ser políticos. La política es la praxis, la experiencia, y ahí es donde uno va acumulando. Y si uno le combina a esa experiencia de la calle, esa sensibilidad social que requiere uno para tomar decisiones, al conocimiento técnico, yo creo que ese es el formato ideal que yo quiero para mi gobierno. ¿Significa que te estás centrando en, por ejemplo, Banco Central, Ministerio de Hacienda, con personas altamente técnicas, pero que tengan experiencia y que tengan ese circular por la vida partidaria? 100%, no, a ver. No partidaria, No política. partidaria, calle, Perfecto. conocimiento. Y vos tocaste una institución que yo conozco muy bien, el Banco Central del Paraguay. El Banco Central es una entidad eminentemente técnica, requiere un nivel de conocimiento y una visión de Estado y largo plazo altísima. Probablemente es la institución que requiere la construcción de políticas a largo plazo como ninguna otra. Pero también tiene la responsabilidad de regular el mercado financiero que es el responsable de darte crédito a vos, Iván, a vos, Elizabeth. Entonces, ahí donde la autoridad monetaria y la autoridad tiene que tener el conocimiento también del ámbito privado. Porque si vos solamente regulás desde una torre de marfil sin saber la temperatura que está afuera, eso te puede llevar a tomar decisiones como, por ejemplo, restringir el crédito. No se presta a nadie, espera un poco. Si vos tenés un banco central que no permite que fluya el crédito, ¿a quién le termina perjudicando? A las personas más humildes, al consumidor. Entonces requiere, y es mi propia experiencia. Yo tuve esta experiencia, ámbito público y ámbito privado. Yo los últimos 5 años trabajé en el ámbito privado. Y no te imaginás, Iván y Elizabeth, cómo me ayudó a crecer en poder mirar la economía del otro lado del mostrador. Porque si solamente ves del lado del sector público, vos no ves toda la película. Cuando vos te vas y trabajás con el sector privado,
con la pyme, con el pequeño empresario, con el emprendedor, y sentís en la piel lo que él siente cuando no puede contratar a una persona porque no está capacitada adecuadamente, cuando no le sale el crédito, entonces no puede refinanciar sus máquinas porque tuvo una caída en venta. Lo que pasó en la pandemia, a mí me tocó trabajar con muchas empresas privadas en la pandemia, con pymes, y realmente fue una experiencia donde yo pude ver también cómo el Estado puede hacer un mejor trabajo. Santi, y hablando de eso, hablamos de repente, estás tocando temas como las pymes, las microempresas y demás, que afectan el bolsillo directo de la ciudadanía. A la gente le importa lo que le va a afectar. Impuestos. ¿Se van a tocar impuestos durante el gobierno de Santiago Peña? No. Los únicos impuestos que se pueden llegar a tocar son aquellos que vayamos a eliminar, ¿verdad? Y acá hay un tema interesante que mucha gente no percibe. La Constitución establece que el único que puede crear impuestos es el Congreso de la Nación. Y el sector público creó impuestos de manera fuera de la ley, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos impuestos? Son tasas. El gobierno necesita cobrar algo para cobrar una tasa. Y para cobrar una tasa te crea un trámite. Entonces estamos llenos de trámites que se cobran tasas. Entonces yo quiero desburocratizar, quiero que sea más ágil. ¿Por qué? Porque esos trámites son barreras de entrada para la formalidad, para las pequeñas y medianas empresas. Pero alzar el IVA, no, o cambiar el selectivo al consumo, ni una posibilidad. ¿Y bajar el impuesto selectivo al tabaco? Yo creo que no. ¿Dejarías ahí donde se salió ahora? Yo dejaría, acá ha venido incrementando de manera gradual. Es un tema tremendamente sensible, ¿verdad? Ahora, yo creo que seguir aumentando, creo que ha venido aumentando. Imagínate que el impuesto al tabaco 7, 8 años atrás estaba, creo que en 11, 12%, hoy ya está en 24%. O sea, ha tenido un crecimiento tremendo a lo largo de los últimos años. Yo ya no aumentaría más, ¿verdad? Porque acá tenemos que reconocer que está una industria que paga impuestos en Paraguay, que genera empleo en el Paraguay. Así que tampoco quisiera que esa industria se cierre. ¿Dónde irían a trabajar? Tendríamos que reconvertir muchos de esos trabajadores. Así que creo que yo no aumentaría impuestos y trataría de hacer más ágil y menos burocrático al gobierno. En ese marco, Santi, y mucha gente de la clase media para baja, humilde y agualento, esa gente que gana 4, 5 millones, un poquitito más, un poquitito menos, se viene quejando mucho del IRP, el impuesto a la renta personal, y lo acusan de ser un castigo al ahorro. Y vos sabés que Iván tienen razón. Es la realidad, ¿verdad? O sea, uno no puede ayudar a los padres, por ejemplo, porque los padres tienen que emitir factura. ¿Eso se va a solucionar con Santiago Peña? Mira, tenemos que repensar el IRP, porque el IRP se pensó como un impuesto formalizador. La idea era que todos salgamos a pedir factura. Y yo creo que tributación ha avanzado de manera importante en controlar a las empresas. Es cada vez más difícil para las empresas mismas poder evadir los impuestos. Entonces deberíamos repensar, pero efectivamente hoy el IRP es un impuesto que desalienta el ahorro, ¿verdad? Porque el segmento más bajo de ingresos que paga el IRP, que es el de 3 salarios mínimos por mes, o sea, tenés que ganar más de 6 millones de guaraníes por mes. Y en ese segmento prácticamente vos podés deducir el 100% de tus gastos, o sea, deberías pagar cero. Ahora, en los segmentos de ingresos más altos, probablemente ahí es donde se está sintiendo, pero también ha sido una herramienta para tener un sistema tributario más progresivo. ¿Qué es el sistema progresivo? Es el que le cobra más impuestos al que más tiene, ¿verdad? Entonces, no es justo que vos, Iván, o yo, Santi, o vos, Elizabeth, que tenemos un salario de 6 millones, ¿verdad? Tengamos que pagar una tasa del 10% y el señor, no sé, el dueño de una gran empresa también pague 10%, por más de que su ingreso sea mayor. ¿Esas ¿verdad? variaciones puede haber entonces? ¿Cambiar la base imponible, el porcentaje? Yo no quisiera tocar los próximos 5 años. Te soy honesto, mi querida Elizabeth. Yo quiero avanzar en un proceso de formalización, la ampliación de la base tributaria. Y te voy a poner esto en números. 40.000 millones de dólares es el PIB de Paraguay. Eso es lo que producen los paraguayos en bienes y servicios, es lo que paga impuestos, es lo que está registrado. Pero hay otros 24.000 millones que no están registrados. Es la economía subterránea, la economía informal, que no le estamos cobrando impuestos. Entonces tenemos que formalizar eso. Algunas actividades dentro de ese segmento son actividades ilegales, no va a poder formalizar. Pero hay muchas otras que son actividades formales
que se manejan de manera informal. O sea, son legales, pero se manejan de manera informal. Entonces yo quiero concentrarme en los próximos años en formalizar la economía, que sea más fácil ser formal. Ahora tenemos que cambiar de tema. Me encantaría seguir hablando del mundo económico, es fascinante. Y creo que el bolsillo de la gente. Y no, es directamente lo que nos afecta. De repente traducir eso, pero también quiero traducir otro aspecto, Santiago, en el sentido de que una realidad que afecta, y no el bolsillo, pero que afecta la vida misma. Tenemos una pandemia recientemente acabada, tenemos situaciones de salud donde no hay medicamentos, tenemos, pese a los avances en ciertas unidades de terapia intensiva, en unidades de salud familiar, sigue siendo salud una deuda. Y queremos por eso presentarte el siguiente material para que podamos mirar un poquito la realidad nacional sobre el eje salud y después continuamos la charla. El sistema de salud paraguayo enfrenta grandes desafíos para alcanzar la cobertura universal. Para poder atender la doble carga de enfermedades de la población, es necesario asegurar financiamiento sostenible, conseguir una operación más eficiente en el sistema y fortalecer su capacidad rectora. El país ha emprendido una serie de reformas para modernizar el sistema. Instalaron las bases para un nuevo enfoque de la atención sanitaria basada en la atención primaria con las unidades de salud familiar. Sin embargo, apenas se llegó a 851 en todo el país, encargándose cada una de casi 9.000 habitantes, cuando la recomendación de la OMS era de 5.000 por cada unidad. En el tema COVID-19, Paraguay registra 19.870 muertes. Se administraron 9.568.675 dosis de vacunas y el 49% de la población ya está con las dosis completas. Los casos de dengue y chikungunya siguen en aumento. Desde octubre del año pasado a la fecha, se registran 30.000 casos de chikungunya con 28 fallecimientos, de los cuales 5 son niños. ¿Qué se puede hacer cuando hablamos de que el 70, 80 o más del 80% del presupuesto general de gastos de la nación está comprometido a salarios, jubilaciones, a pago al servicio de la deuda, está comprometido a cualquier otro gasto rígido? ¿Y con qué margen? ¿Dónde está la cintura que vas a tener para fabricar recursos para salud? Mira, de dos maneras, Elizabeth. Uno, mi plan es generar una revolución del empleo. Los próximos 5 años generar 500.000 empleos. Y esto, por supuesto, va a generar un crecimiento económico tremendo. O sea, yo estoy planificando que los próximos 5 años va a ser el periodo de mayor crecimiento económico, probablemente de la época de la construcción de Itaipú. Realmente la idea que yo estoy planteando es esa. ¿Con qué nosotros, empresa? todos los sectores, agrícola, ganadero, comercial, industrial, servicios. Nosotros tenemos un potencial enorme. Yo estoy convencido de que esta es una economía que puede crecer rápidamente en los próximos años. Ahora, con mayor crecimiento económico, manteniendo las mismas tasas de impuestos, la recaudación va a aumentar. Entonces, esa mayor recaudación es la que nosotros tenemos que utilizarla de manera sabia y no simplemente destinar recursos dentro de las mismas cañerías que están algunas rotas y se pierde el dinero. O sea, tenemos que aumentar la recaudación y tenemos que mejorar la calidad del gasto público. En el tema de salud, y este es un tema que yo los vengo estudiando y trabajando hace años, de la época que era ministro de Hacienda. Me fui inclusive a Uruguay a aprender de primera mano lo que fue la reforma del sistema de salud de Uruguay. Y eso me llevó a la conclusión de que el Paraguay tiene un camino muy claro de cómo avanzar en ese sistema de salud universal. Nuestro sistema, a partir del diagnóstico, el diagnóstico es que nuestro sistema de salud no está mal diseñado, es muy bien diseñado. Para el Paraguay de 1960 se quedó desfasado en el tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es modernizar el sistema de salud. ¿Y en qué consiste el sistema de salud? Nosotros tenemos hoy un sistema fragmentado donde tenemos el Ministerio de Salud, que tiene, aparte de ser rector y supervisor de la salud pública, también tiene que proveer salud a toda la ciudadanía. Después tenemos de manera independiente el Instituto de Previsión Social, que le presta servicios de salud solamente a sus cotizantes. Después tenemos otro sistema de salud que está desde la Universidad Nacional a través del Hospital de Clínica.
Entonces, dependiendo de la universidad. Dependiendo de la universidad, disputando presupuesto con las universidades. Así mismo. Entonces, pero presta un servicio general a la población. O sea, nosotros ¿Cuál es la podemos, idea así, concretamente? La idea concreta. El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. ¿Y los centros de salud pasarían a depender de quién? Puede haber una institución pública que administre los hospitales públicos, pero el ministro tiene que asegurar la cobertura. Y la cobertura la puede dar un hospital público o un hospital privado. Santi. Entonces el ciudadano va a tener siempre... ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el ciudadano tenga atención médica. No importa dónde, que tenga atención médica. Entonces el Estado lo que contrata es un servicio. El servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. O sea, ¿sería sino que privatizar? No es privatizar. Vos vas a tener- Tercerizar. Te voy a dar un ejemplo para que entienda. El Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero. Pero hay bancos públicos y hay bancos privados. Entonces, el ciudadano se asegura que tiene atención financiera. Y cuando el sector privado no le da una atención, el sector público le podría dar, o le debería dar, que de hecho es una de los planes que yo tengo, de cómo utilizamos el Banco Nacional de Fomento como una herramienta para dinamizar el crédito, principalmente en segmentos donde hoy los privados no le quieren prestar. Pero el Estado tiene una responsabilidad de darle atención financiera. El mismo concepto ocurre con la salud pública. El Estado tiene la responsabilidad de prestar el servicio, que tenga cobertura. Y el modelo de vuelta que ha desarrollado Uruguay y que han desarrollado esto en la práctica prácticamente mundial, ¿verdad? El gobierno tiene que asegurarse la prestación del servicio. Ese Ministerio de Salud que va a significar ser un ente regulador de la prestación de servicios sanitarios, ¿se va a dar con tu gobierno ya? Sí. ¿Una de las primeras medidas? Una de las primeras medidas, y esto requiere cambio legislativo, requiere también una determinación muy fuerte por parte del presidente de la República, y yo estoy convencido, o sea, no tengo ninguna duda, el camino, y de hecho te cuento... Pero que no va a ser inmediato, Santi, discúlpame, o tendría que ser inmediato. No, estos cambios llevan años, o sea, en el caso de Uruguay empezó en el año 2005, el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que vos sabés que Tabaré fue médico de profesión, así que él mismo se encargó de liderar. Hablé con él en su momento, hablé con los ministros de salud que estuvieron y me contaron que a lo largo ya más de 15 años de un proceso de reforma, y ellos dicen, el Estado, aparte nosotros tenemos que entender también que el Estado, el país es un cuerpo vivo y esto va a ir evolucionando y el proceso de reforma es continuo. O sea, no es que acá vos sacás una reforma y con eso se solucionó. Y de hecho nosotros podemos ver la experiencia, ¿verdad? La reforma del servicio civil, la ley de responsabilidad fiscal, tenemos que volver a revisarla. O sea, hay una serie de cambios que se van a dar, pero principalmente es el enfoque hacia dónde queremos ir. Exacto, el modelo. El modelo, ¿cuál es el modelo? El modelo es poner al ciudadano en el centro de la política pública. Nosotros tenemos que pensar en el ciudadano, no que el ciudadano se adapte al Estado. ¿Volverá la gratuidad al sistema de salud? No, en realidad más que la gratuidad, porque este tema de la gratuidad fue siempre un gran cuento. Que haya medicamentos en los hospitales, vamos a asegurarnos que haya. Santi, porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Es decir, no se puede cobrar, pero no hay medicamentos. Es el medicamento más caro. Entonces, esa idea de la gratuidad fue una gran mentira, fue una excelente estrategia comunicacional. Pero finalmente, y me contaba esto el finado Luis Neitin, que fue gobernador del departamento de Itapúa, y me decía, Santi, nosotros anteriormente en Carmen del Paraná, nosotros, por ejemplo, para operarle a una persona de hernia, le cobrábamos un 500.000 guaraníes, que era para algunos medicamentos, venía el médico, lo operaba. Hoy ya no se le puede cobrar ese 500.000. Ahora esta persona tiene que marcar una cita en Encarnación y le dan dentro de un mes. Entonces, realmente fue un perjuicio esa idea. Ahora, nosotros cuando vamos a decir va a ser gratis, lo que nosotros tenemos que asegurarle, va a haber medicamentos. Y yo lo que hoy le puedo decir a la ciudadanía, va a haber medicamentos en los hospitales y los centros de salud. Ese es mi compromiso con todos los paraguayos. Que no tengan que ir a un centro de salud, salgan con la receta y que finalmente tengan que comprar de una farmacia. El gasto de bolsillo, eso es lo que vamos a eliminar. El gasto de bolsillo hubo mucho durante la pandemia y la pandemia trajo consigo otra consecuencia, Santi. La consecuencia principal fue la cantidad de trabajo que se tuvo que perder. Algunas empresas suspendieron sus actividades, otras sencillamente cerraron. Los que eran informales, ni siquiera informales podían seguir siendo.
¿Cómo pensás generar esos 500.000 puestos de trabajo concretamente? Yo quiero que me lo digas después de este material. El Paraguay se aplazó en materia de empleos en los últimos 5 años. Durante los últimos 4 años, la tasa de desempleo tuvo picos de 5 y 5,5. Pero en este 2023, solo en el primer semestre, se registró un 8,5% de tasa de desempleo, la segunda tasa de desempleo más alta de la región. Paraguay empezó el 2022 con 500.010 personas con problemas de empleos, una tasa de desempleo abierto del 8,5%. Sumando al desempleo, llegamos a más del 13% y cerró con 376.000 personas con problemas de empleo, 212.000 personas en el desempleo abierto y 154.000 subempleo. El año pasado con solo 13.000 puestos de fin de año ocupados, cuando lo normal era de 30.000. La conectividad a Internet es cada vez más necesaria. Una de las principales barreras para el acceso al empleo sigue siendo la falta de acceso a las redes. Un alto porcentaje de vacancias hoy se informa o se procesa en la parte inicial por Internet, y más de 2 millones de paraguayos, entre menores y mayores, tienen problemas con el acceso a las redes. En el plano laboral, el sector femenino fue el más afectado en los últimos años. 25% de aumento de desigualdad social hacia las mujeres. 54% de desocupados son mujeres jóvenes. 13% de desempleo es femenino contra un 7% masculino. 212.000 personas buscan empleo. 112.000 son mujeres. Entre 400.000 y 800.000 guaraníes es la brecha salarial. ¿Cómo atraer inversionistas y fuente de trabajo al país? Mira, Elizabeth, el Estado es una estructura súper compleja y esa es la fortaleza que yo siento, ¿verdad? Que conozco esa estructura compleja. Si vos me dijeras, Santi, ¿te animás a entrar a un quirófano y operar a un paciente? Yo te diría que no, me daría un pánico tener que la vida de una persona dependa de mí y de mi conocimiento, porque no estoy formado en eso. Me decís, Santi, ¿te animás a construir un edificio y calcular la resistencia a los materiales? Me da pánico pensar que yo tenga que construir y se cae el edificio. Pero vos me decís, Santi, ¿te animás a administrar el Estado? Y no tengo ningún problema, me animo porque conozco de la complejidad del Estado y cómo ese pequeño equilibrio entre la fiscalidad, la política monetaria, el imperio de la ley, la administración de la justicia, cómo generar fuentes de empleo, cómo generar competitividad, la importancia que le damos al factor humano, a tener una población bien educada, bien formada. Y solamente te puedo decir que veo oportunidades donde, por ejemplo, podemos generar una revolución en el mercado de la vivienda. Cerca de 500.000 de paraguayos hoy pagan un alquiler por una vivienda, por una habitación, por un cuarto, y perfectamente podrían estar pagando ese mismo monto que ya están pagando, teniendo un crédito a largo plazo para tener su propia vivienda, generando ahorro, generando capital. ¿Con qué recursos, Santi? Los recursos sobran, mi querida Elizabeth. Te voy a contar más. Y esto, de vuelta, conozco en el año 2004-2005, cuando Paraguay inició un proceso de reformas importantes. En el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el Banco Nacional de Fomento estaba en quiebra, estaba para cerrarse. Y el gobierno de Nicanor y una persona que estuvo al frente del Banco Nacional de Fomento, Germán Rojas, tomó la decisión de decirle: yo voy a levantar este banco. Y de representar un riesgo para el sistema bancario, hoy es uno de los bancos más sólidos. A mí me tocó cambiar la Carta Orgánica y la ley del Banco Nacional de Fomento justamente para que pueda ser una herramienta del desarrollo. Hoy el Banco Nacional de Fomento es una de las instituciones bancarias que más dinero gana en el Paraguay, cuando su rol no es ganar dinero, es una de las entidades con mayor capital en el sistema financiero. Entonces tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que utilizarlo. ¿Utilizarlo para qué? Para generar al menos 200.000 empleos en el rubro de la construcción
y nosotros podemos hacer que más de 100.000 paraguayos tengan acceso a su vivienda, sin subsidio, sin regalarle nada a nadie, simplemente utilizando las herramientas con que bajas tienen. tasas. Claro, Y poco construcción. condicionamiento, porque de repente el condicionamiento también te piden hasta el papel de lo último Por que eso, hiciste los requisitos, para dar. y ahí es donde Sí, entra, Elizabeth, eso que yo te contaba. El tema del vos tenés- mecanismo. claro, no, y que el que le controla, no, porque yo quiero que cuide el dinero, entonces pedirle la cédula a su mamá, pedirle el Inforcom de su tía, y vos empezás a pedir, y cuando vos mirás hoy la cartera inmobiliaria, los créditos que ya dieron los bancos, es la cartera más segura, y vos sabes por qué. Yo te voy a contar por qué. Porque ese joven, esa mujer que vino del interior y que compró para su casita, no va a dejar de pagar su cuota porque no quiere perder su casa. Porque si pierde su casa, su mamá está en Yabebirí, su mamá está en Santaní, no puede volver a la casa de su mamá. Está viviendo acá en Villaliza, en Ñemby, está viviendo en alguno de los barrios dentro del departamento central. En esa familia vive más de una persona que trabaja. Si por alguna razón una persona pierde su empleo, hay otra persona que va a ayudar. Entonces, la cartera inmobiliaria en el Paraguay que hoy vivimos es la cartera más segura. Y yo quiero que esta sea una herramienta al desarrollo, porque no solamente generar la construcción de vivienda que va a ayudar a los boleros de Tobatí, va a ayudar a los camioneros que traen los ladrillos, a los albañiles que van a construir. Vos sabés la seguridad que le genera a ese niño saber que tiene un techo propio, a esa mujer trabajadora, a ese hombre, esos que nos están mirando, que sueñan con su casa propia. Lo podemos hacer y yo lo voy a hacer. Te invito a mirar el material sobre el tema de educación y la falta de progreso en este campo. Paraguay es el país que menos invierte en educación, apenas $803 anuales por alumno contra un promedio de $6.000 por año en toda la región. El MEC tiene presupuesto cero para infraestructura. Su titular, Nicolás Zárate, dijo que el MEC necesita duplicar sus ingresos para las inversiones estructurales en escuelas y colegios y alimentar a los niños y dotarles de útiles escolares. Nuestro sistema de educación es obsoleto y no se adecua a los nuevos tiempos tecnológicos. Solo 8 de cada 100 alumnos de 15 años tiene capacidades en matemáticas y 30 de cada 100 en castellano. El 10% de la población escolar desertó tras la pandemia. El 30% de los docentes está con chikungunya. Obliga a las clases virtuales para no suspender proceso de aprendizaje. 11.000 aulas y 3.000 baños exhados necesitan reparación. 420 escuelas tienen aún baños letrina. 100 instituciones siguen sin energía eléctrica y 120 no tienen agua potable. La pandemia retrasó el proceso educativo. Un alumno de 9º grado tiene conocimientos de uno de 7º. Se está trabajando en una retroalimentación en lengua castellana y matemáticas, pero es necesaria la infraestructura y los recursos humanos en formación adecuada para lograr el objetivo. Es necesario un plan de políticas educativas acordes a las necesidades reales que incluyan el mejoramiento de la infraestructura, la malla curricular, conectividad, etc. Hoy es imposible porque el MEC está con presupuesto cero y solo se cuenta con un mal controlado uso de los fondos del FONACIDE, que están destinados para su uso exclusivo en educación, aunque administrado por las municipalidades. De hecho, son las administraciones comunales las que deben rendir cuentas a Hacienda, lo que posibilitará, en caso de ser aprobadas, la liberación de nuevos recursos. Yo no sé por dónde empezar porque es un monstruo sin cabeza. Sí, pero te voy a resumir. Quiero saber medidas concretas que tomarías con tu ministro de Educación. A ver, primero que nada, Elizabeth, para que la audiencia pueda entender, porque nos agarra pues esta frustración. Estamos mal. Pero tenemos que entender por qué estamos mal. Porque el modelo educativo del Paraguay, que se diseñó en la década de los 90, buscaba que haya cobertura. Que en cada pueblo haya una escuela, que no haya más ese niño que en el 3er grado, porque hemos escuchado cientos de historias de tíos, abuelos que no terminaron el colegio. ¿Y por qué? Porque en su escuela no había ya el siguiente grado. Entonces no tenían una opción. Entonces los 90 era cobertura, cantidad. Y hoy el desafío es la calidad. Entonces nos debemos de desarrollar un modelo que vaya hacia la calidad. ¿Y la calidad qué requiere?
tener institutos de formación docente que formen de manera adecuada a los docentes. Que la gente abrace la causa del magisterio, que quiera ser docente, para lo cual tiene que tener buenos salarios. Tiene que era tener, un privilegio ser maestro. Total, tenemos que jerarquizar Sí. el docente, el director de ¿Y escuela. con qué plata, Santi? Y mira, la plata cuando no se roba, sobra, Elizabeth. A mí me tocó empezar a cumplir una ley del salario mínimo docente después de 15 años. Se había aprobado en el año 2002. Yo en el año 2017 empecé a cumplir, donde el salario mínimo de un docente no puede ser el mismo salario que un albañil, reconociendo que el trabajo del albañil es súper importante. O gana, y la docente, Santi, Claro, o ganan y- poco. Sí. Entonces, ¿cómo vos pretendés que una maestra entre a un aula a motivarle a un niño cuando esa maestra no sabe qué le va a dar de comer a su hijo a la noche? ¿Entendés? Entonces tienen que tener buenos salarios, tienen que estar bien capacitados, tienen que tener las herramientas adecuadas, tienen que tener la infraestructura adecuada. Entonces, concretamente, pues yo sé que Sí. querés ver medidas concretas. La educación es fundamental, la educación es siempre pública, no importa si el que la presta es una institución oficial, una institución pública o una institución privada. Nosotros tenemos que primero entender que la educación es un bien público y el Estado tiene una responsabilidad. Y la educación va desde ese niño que tiene 3 años, porque hoy está demostrado que la educación temprana, la educación inicial es fundamental. Hoy tenemos una obligación, no tenemos una disponibilidad parcial desde el preescolar. Y digo parcial porque no tenemos la cantidad de docentes en la educación inicial. Necesitamos más docentes, porque ese docente, Elizabeth, necesita un tipo de formación diferente. No es lo mismo enseñar en 3er, 4º, 5º grado que ir a enseñar. Necesita uno una formación estimulación pedagógica. temprana. Totalmente. Tenemos que trabajar para formar más docentes y contratar más docentes en la educación inicial, que hoy empieza en el preescolar, pero tenemos que alentar ya desde el jardín. Ese niño que empieza a tener una estimulación desde los 3 años, aprende mucho más rápido después a leer y comprende mucho mejor. Porque hoy, Elizabeth, Iván, muchos niños dejan la escuela desmotivados en el 5º o 6º grado porque dicen, yo me voy al colegio pues no aprendo nada. Y no aprende porque ya no tuvo el tipo de estimulación adecuada en esa formación inicial. Una última pregunta Sí. que te quiero hacer, extrayendo un poquito de lo que dijiste. ¿Podemos anunciar que aparte de ese 15% pendiente de aumento salarial de los docentes, habrá más aumento para los docentes para jerarquizar el salario El docente? compromiso es cumplir con ese salario mínimo docente. Todavía no hemos llegado a eso. Entonces, y cuando lleguemos, eso tiene que ir ajustándose año a año. O sea, que la inflación, o sea, Así yo no mismo. puedo simplemente ajustar a lo que era el salario mínimo del año 2016 cuando yo comencé. O sea, eso va a tener que ir ajustarse progresivamente. Entonces, nosotros tenemos que tener más docentes, mejores docentes, y para eso también tenemos que remunerarlos adecuadamente. ¿Podrías finalmente, cerrando, decirme qué pensás del Poder Judicial y de la Fiscalía? Creo que el Paraguay tiene una deuda, o sea, el Estado en sus diferentes sectores, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Y Elisa, nosotros tenemos que entender que el Paraguay va a mejorar cuando la sociedad en su conjunto mejore. O sea, el país no mejora porque tenés un buen presidente. El país mejora cuando la sociedad en su conjunto, que se manifiesta a través del voto popular, elige a las personas adecuadas. Si elegimos a las personas adecuadas, estas personas van a tomar mejores decisiones. Vos sabés que finalmente la elección de las autoridades en el Poder Judicial es un proceso político. Totalmente. Es un proceso político. Con injerencia absoluta. Pero nosotros tenemos que entender que ese proceso político es la consecuencia de la decisión del pueblo. Inclusive el que no eligió, el que no se fue a votar, está incidiendo en la elección de esas autoridades. Entonces, yo veo que el Poder Judicial, también como consecuencia de una presión ciudadana, está mejorando. Yo creo que ha habido mejoras, yo creo que los cambios en los ministros en los últimos años han sido contribuciones positivas. Yo creo que han habido avances en materia de transparencia, la transmisión de las sesiones, los procesos de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura. Creo que hay avance. Ahora, ¿estamos donde queremos estar? No, todavía tenemos que mejorar. Pero yo lo que le pido siempre a los paraguayos es que, por un lado, seamos siempre exigentes, no nos sintamos satisfechos, pero cuidado con nosotros tener una mirada negativa de nosotros mismos, porque los paraguayos nos percibimos como el país más corrupto del mundo. Y cuando vos le preguntás a un empresario, un inversor que está en la Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Paraguay, te dice que el mejor lugar para hacer negocio es Paraguay.
que el lugar más seguro para las inversiones es Paraguay, que las mejores relaciones con el sector público son con Paraguay. Entonces, ahí es donde entra aquello que nos decía Augusto Roabasto, la isla rodeada de tierra. Nosotros pues tenemos esta mirada muy introspectiva hacia el Paraguay. Y en esto tenemos que compararnos también, tenemos que ver, porque el inversor está tomando una decisión. ¿A dónde me voy? ¿A Paraguay, a Argentina, a Chile, a Colombia? Y hoy lo que estamos escuchando es que Paraguay puede ser el oasis en el desierto en los próximos años en materia de inversiones. Y si nosotros podemos atraer inversión, ¿qué vamos a generar? Empleo. Y yo voy a generar una revolución del empleo para que en el Paraguay no haya una persona que quiera trabajar y no encuentre trabajo. Ojalá así sea, por el bien de todos, Santi, que así sea. Y despido, faltó seguridad, faltó hablar de corrupción, faltó hablar de tantos temas. ¿Yo te puedo comprometer a volver? Es un trato hecho. Trato hecho. Está, pero cuando prometes esto, ¿va a ser como presidente de la República o va a ser como candidato todavía? Y depende si me invitas antes del 30 de abril o después del 15 de agosto. O después del 15 de agosto. Puede ser después del 15 de agosto en la transición, Elizabeth. Yo creo que ahí vamos ya a hablar de las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos haciendo, no la que vamos a hacer. Lo más importante de todo, Santiago, ojalá que la decisión que el pueblo paraguayo tome sea la mejor y que sea en beneficio de todos nosotros. Mira, yo solamente puedo pedir que la gente vaya a votar. Ese es mi pedido. Me encantaría que me voten a mí, pero para mí es importante que salgamos a elegir. Tenemos la oportunidad, se da cada 5 años, y creo que el primer acto de interés en lo que nos preocupa al Paraguay, si queremos que mejore el Paraguay, vayamos a votar. Santiago, si ganás el 15 de agosto a la tarde, favor que empiecen a ejecutarse los proyectos que acabas de mencionar. Así lo vamos a hacer, Iván. Es un compromiso entonces, un placer inmenso, Iván, Santiago. Gracias por compartir este domingo en esta parte del bloque. Seguimos nosotros una entrevista bastante interesante con el quién va a poder hacer que Santiago Peña sea presidente de la República. Más allá del voto ciudadano, el señor José Alberto Alderete, jefe de campaña de la Lista 1. Estamos con el doctor José Alberto Alderete, responsable de la estrategia del Partido Colorado para ganar las elecciones y que el 30 de abril sea el Partido Colorado el que mantenga el poder en la presidencia de la República. Doctor, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches para ustedes, mi respeto a la audiencia, un gusto de estar en contacto con ustedes. Doctor, queremos saber, y hablábamos recién con Santiago Peña respecto a todos los planes que tiene el Partido Colorado para llegar a la presidencia de la República y ejecutar su plan de gobierno. Pero antes de llegar a eso necesitamos estructurar una política seguramente que pueda llevar al partido nuevamente a gobernar durante el próximo periodo de gobierno. Quería saber, doctor, ¿qué estrategia precisamente la están aplicando ahora? Hablamos mucho del operativo Cicatriz. ¿Esto está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Se está realmente uniendo el Partido Colorado? Les diré a ustedes y a la audiencia que el partido está avanzando mucho más rápido a la unidad en el disenso y en la diversidad respetuosa de lo que estábamos esperando. Se está dando una integración en capital, en los 17 departamentos del país, y eso nos lleva a pensar que estamos casi en un 90% de la unidad en ese disenso respetuoso. Los colorados tenemos vocación de poder. Siempre existieron en el partido y seguirán existiendo diferencias, pero hemos aprendido del pasado reciente también de que si nos deponemos nuestras diferencias momentáneamente, por lo menos arrinconando esas diferencias para seguir reteniendo el poder de la República del Paraguay, no hemos aprendido la lección del año 2008, periodo en que el partido fue desalojado democráticamente del poder. Yo entiendo que hoy la dirigencia, con mucha madurez, ha aprendido la lección
y hoy privilegia los intereses generales del partido ante los intereses personales de grupo o movimentista. No existe hoy día algo más importante que el Partido Colorado, ni en la Junta de Gobierno, ni en el Palacio de Gobierno. El partido está por sobre las personas y eso hace que nos estemos integrando rápidamente y puedo asegurar que el partido, si Dios no dice otra cosa, va a retener el poder de la República el próximo 30 de abril. Doctor, y en ese sentido, precisamente, usted ocupó cargos en el movimiento, en el gobierno actual, Movimiento Uno Oficialista, ahora está trabajando como jefe de campaña para el candidato del otro movimiento que resultó ganador. Su figura aparece clave, la de jefe de campaña, pero ¿va a cargo hoy implicado, doctor Alderete? ¿Va a una función específica para que la gente entienda en qué consiste el trabajo que usted tiene que hacer? Bueno, mis hijas y mi esposa me dicen, vos tenés que escribir un libro después de esta contienda electoral. Y yo creo que sí, porque en 2017 fui el jefe de campaña de Marito para las internas y 2018 jefe de campaña del partido. Hoy, en el pasado muy reciente, para el 18 de diciembre, internas del Partido Colorado, fui jefe de campaña de Honor Colorado, la dupla Santi Peña, Pedro Mangui Aliana, Horacio Cartes para la presidencia del partido y hoy jefe de campaña de la lista 1 para el 30 de abril. En las internas, mi trabajo es de conformar equipos en los 17 departamentos, en los distritos de cada departamento y en Asunción, en colaboración con un equipo de trabajo. Siempre dije, y voy a seguir diciendo, el trabajo de equipo ahorra esfuerzo y multiplica el resultado. Si conformamos un equipo compacto en cada distrito, en cada seccional que tienen esos distritos, en cada departamento y en capital, y podemos lograr que los intereses personales a un movimentista esté por debajo de los intereses del movimiento y los intereses del movimiento que busca, en este caso, buscaba ganar la mayoría de los cargos dentro del partido, porque estaba en juego también la renovación de todos los estamentos del Partido Colorado, desde la presidencia del partido hasta convencionales del partido, y así hemos logrado un trabajo conjunto de equipo, interés primero del movimiento, luego interés personal, y el resultado ganó el candidato a presidente del partido Horacio Cartes por una gran diferencia, casi 150.000 votos. Metimos miti-miti para miembros de la Junta de Gobierno seccionales, estamos por ahí cerca, convencionales también, pero ganó la dupla presidencial, hoy candidatos oficiales del partido. Mi trabajo dentro de la lista 1 como jefe de campaña es la articulación entre la dirigencia, principalmente de los dos sectores más importantes que tiene el Partido Colorado, Fuerza Republicana y Honor Colorado. Y esto no es reciente, desde que me inicié en la política siempre traté de no agredirle personalmente a nadie. Mi trabajo es exponer ideas fuerza con una visión partido, una visión país, pero nunca entrar a agredir ni difamar, mucho menos calumniar a ningún correligionario. Yo manifestaba y seguiré manifestando siempre, es mejor
para los colorados seguir discutiendo nuestra diferencia en el poder que en la llanura. O sea que, doctor, plan de trabajo, si me permite. Básicamente, esa es su misión, doctor Alderete. Así es, y tengo la autoridad moral y política porque nunca hablé mal de nadie. Imagínense los dirigentes de Fuerza Republicana, fue mi equipo político en el pasado reciente, 2017. Y hoy, juntos, articulando con mi equipo político, digamos, de Honor Colorado, estamos logrando una integración. El coloradismo unido no va a ser vencido jamás. En el 2008, justamente porque no pudimos unir todas las fuerzas, el partido fue derrotado democráticamente. Doctor, te hago la consulta justamente en ese sentido. ¿Hasta qué punto sanaron las heridas de las internas dentro del Partido Colorado? ¿Hasta qué punto el acuerdo pasa de la dirigencia colorada al voto del ciudadano colorado? Yo tengo que ser claro y contundente. Es difícil que cicatricen las heridas de las internas pasadas a hoy. Pero la integración se está dando y nadie pide que claudique de su visión o de su pensamiento a ningún dirigente. Yo creo que después del 30 de abril vamos a sanar las heridas o seguir discutiendo nuestras diferencias. Pero hoy no hay cosa más importante para el partido, para los colorados, dirigencia y pueblo colorado, que ganar las elecciones generales. Y entonces, así como están, doctor, hoy, sí, como están hoy, Pendero Putita vio la 30 de abril pegan a Janguama. Oreru Putut, ya sobradamente inclusive. La madurez de la dirigencia es interesante y tenemos una dupla presidencial espectacular. Yo vengo diciendo, ya que estamos hablando del pasado reciente y de lo actual, cuando yo fui jefe de campaña de Marito en el 2017, Colorado Añetete, le enfrentamos a la dupla cuando entonces Santi Peña, Luis Naitin. Yo no le conocía a Santi, más que por la prensa. Y hace 3 años que realmente le conozco a Santi Peña. Él estuvo con Horacio cuando yo le planteé la operación Cicatriz, que es de público conocimiento dentro del partido, luego Concordia Colorada, que funcionó realmente porque en plena pandemia el único partido en Sudamérica en el poder que gana unas elecciones, el Partido Colorado. 15 intendencias más, ganamos que el 2015, ganamos o metimos, mejor dicho, 352 concejales municipales más en el 2000 que el 2015, es decir, fue exitosa la campaña gracias a Concordia Colorada del partido, ganamos las elecciones municipales 64% en todo el país, en plena pandemia, cuando en otros países todos los partidos en función de gobierno perdieron elecciones. Y yo le dije a Santi cuando Horacio Cartes y la dupla presidencial, hoy oficial del Partido Colorado, me ofrecieron ser jefe de campaña del Movimiento Honor Colorado. Yo le dije a Santi, qué bueno que vos no ganaste en el 2017 y que nosotros te ganamos. Cuando entonces, ¿y por qué? Me dice Santi. Y le digo, porque vos no hubieses sido un gran presidente. ¿Y por qué? Y porque vos tenés mucho conocimiento de las políticas públicas. Sos un hombre que viene con una mochila cargada en cuanto a conocimiento del país, porque te formaste en el BCP,
en el Ministerio de Hacienda, en organismos multilaterales de créditos, pero cero en conocimiento de política partidaria. Y tenés que saber, Santiago Peña, que lo técnico no puede divorciarse de lo político ni de lo político de lo técnico, porque las decisiones que se toman en función de gobierno, desde el cargo, desde el Poder Ejecutivo, tiene un gran componente político. Y si sos solamente técnico, no vas a tomar las mejores decisiones. O sea que si ganaba Peiko Vaipata en el poder, Pico. O quizás no iba a ser un gran presidente, pero hoy hace 6 años que él solamente hace política partidaria. Y como es un chico muy capaz, muy inteligente, aprendió muy rápido la política partidaria. Hoy él como candidato tiene conocimiento de la política partidaria y un conocimiento, como ya manifesté, de política pública. Ambos en él va a hacer que él sea un gran presidente de la República que necesita nuestro país. Hace un ratito Santi nos decía, doctor Alderete, que quiere ganar por más del 50% de los votos. Para tener una suerte de mayor legitimidad, vamos a decir, ¿se gana el Partido Colorado por más del 50% el 30 de abril? Yo no puedo asegurar, pero es nuestro deseo y trabajamos para eso. No solamente para ganar, sino para ganar, si es posible, por un margen muy grande. Porque eso da mucha legitimidad de origen a los que van a representar al Partido Colorado, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, tanto en las gobernaciones como en las juntas departamentales. Y la legitimidad de origen es fundamental para obtener en el futuro la legitimidad en el ejercicio del poder. El presidente de la República tiene que tener 2 tipos de legitimidad. Esa legitimidad de origen y la legitimidad en el ejercicio del poder, ejerciendo bien el cargo, gobernando para todos los paraguayos. ¿Crees en las encuestas? Sí, creo, pero tengo que decir que son fotografías del momento, como siempre se dijo. Y pueden ser 2 fotos tan distorsionadas, una marcando un 5% a favor del PLRA o de la concertación en este caso, y la otra marcando una diferencia a favor de Santi por más de 10 puntos, por ejemplo. No, nosotros tenemos encuesta que es de público conocimiento que le da a Santi más del 10%, otro más del 16% y otro menos en una encuesta que hace la hermana del jefe de campaña de Efraín Alegre. O sea, no sé hasta qué punto puede tener legitimidad esa encuesta. Pero yo puedo hablar de Grau, que es un tipo respetado, y estoy hablando de su encuesta. Hablo también de Atis en SNIP, que es una señora y su equipo muy respetado. Así es que... Pero nosotros no, hasta yo como jefe de campaña le suelo decir a los candidatos, me incomodan las encuestas, porque yo quiero trabajar para ganar y como si fuera que estemos perdiendo 3-1. No me vale a mí hoy la encuesta, por más que sea la fotografía del momento, y la gran diferencia puede hacer, y hablo en guaraní porque osona por ave, Pepe, y lo mitaña y por ahí, entonces yo relajama. Yo no quiero. Peligroso. Es de doble filo. Doble filo. Y andeña va a poner como si fuera que estamos perdiendo 3-1. Como si fuera. Porque eso no está en mi mente de que vamos a perder. Doctor. Si Dios permite, no va a ser así y vamos a ganar. Ni estamos perdiendo y vamos a ganar grande. Tomando ese optimismo, doctor, la fragmentación de la oposición. De sincero, mina breve, ¿cuándo fue más fácil, la campaña anterior o esta? Dividas y vencerás, ¿verdad? Un principio básico. Pero en el 2018 nosotros le enfrentamos con Marito a una oposición unida. Ahora tenemos 15 candidatos, o 14, a presidente de la República, de los cuales creo que son 4 que
tiene posibilidades, o Pintaponá por lo menos. Paraguayo Cuba, Euclid Acevedo, La Icatúa pende a peligrar. Efraín Alegre. Y por supuesto nuestra dupla presidencial Santi Peña Manguialiana. O sea, yo siempre hablé con sinceridad. Hoy, si esto continúa hasta el final, va a ser mucho más fácil. Pero digo yo, nosotros no trabajamos solamente para enfrentarle hasta el 30 de abril a 4 candidatos y los otros, sino también podría ser que pueda por el camino construir una unidad. Tenemos que tener todas las alternativas Y esa unidad, y posibilidades. esa unidad si se da dentro de la concertación nacional, por ejemplo, y logran aglutinar ya sea Euclides, ahora con la aparición reciente también de Lugo nuevamente, le sumas a Payo, ¿crees que pueden en esa unidad todavía hacer frente al partido? Puede mejorar la diferencia, pero el partido no va a perder el próximo 30 de abril. Nosotros hoy tenemos una gran diferencia contra los 3, pero hasta ahí. Muchísimas gracias, doctor Alderete. Quiero agradecer el tiempo que nos dedica. Hay mucho de qué hablar todavía. No hablamos, por ejemplo, de La Plata. Sí, no va a haber La Plata, que tiene su incidencia. Hay otros factores más que queríamos profundizar, Iván, también con el tema. Quedaron pendientes. Quedan pendientes en el tintero. Entonces, así como lo hicimos con Santi Peña, doctor, queremos comprometerlo formalmente a una nueva visita más cerca del 30 de abril. ¿Puede ser? Así va a ser, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Alderete. Así cerramos esta parte del bloque de la entrevista con el destacado de esta semana. Bueno, ahí estamos. Alderete, que muchos títulos también dejó el jefe de campaña. Así mismo. Él ya llevó al poder a Nicanor Duarte Frutos en 2008 y a Mario Abdo Benítez en 2018. Fue jefe de campaña para ambas elecciones y ahora asegura que van a arrasar prácticamente. Lo más importante, dice, estas elecciones van a ser aún más fáciles que las anteriores. Así mismo, dice que va a ser más fácil y eso vamos a ver según también el último sondeo, la última encuesta realizada, que es por la empresa UIMA Data, que es la que está realizando, Iván, el estudio que va a salir publicado mañana. Mañana no ustedes sé, van a dinámico. No, Añande, ya sacamos eso. Ya sacana, ya a mí. A ver, Acá estamos. porque, claro, los colorados están muy confiados porque hablan con base en todas estas mediciones. Así mismo, hay que atender y entender que así como le dijimos nosotros al doctor Alderete, hay fotografías y fotografías. Sí. Todos tienen sus propias encuestas, parece. Pero yo quiero creer que esta que va a salir mañana pinta por lo menos en un porcentaje aparentemente un poco más creíble y siguiendo la tendencia de otras más también. ¿Puede ser la más neutral ya, Eli? Yo creo que es la más neutral. Es la más objetiva. Y estimo que es. Vamos a ver mañana cómo capta la gente, pero mañana sale publicado esto. A ver. Fíjense ustedes, esta es la intención de voto a presidente del 30 de abril, la espontánea. Quiere decir que de manera espontánea, sin opciones, la gente dijo, no, ya acá vota Santire, o me voy a votar por Efraín. O sea, sea la encuestador. Sí. Andela de Botata. Sí. Y yo, el encuestador, te pregunto, Eli, ¿por quién vas a votar? Así es, esa es la Así espontánea. mismo, sin darle preguntas cerradas, sin decir, ¿vas a votar por Iván o vas a votar por él? o Santi. No, pea guiada más. Ya. Este es espontáneo, esto es lo que surgió Lo más transparente, entonces, ya es un es lo más abierto posible. Son la gente que tienen en la mente a sus candidatos. Y un 40% dice que es Santi Peña y un 25% Efraín Alegre. O sea, hay un 15% de margen ahí, ¿verdad? Pero de este universo, acá mostramos el otro, que también es importante tener en cuenta, Iván. Es el voto seguro. O sea, significa esto, Iván, que de la cantidad de gente que de repente vos encuestás y preguntas, no todos se van a ir a votar el domingo 30 de abril. Y está el que dice que sí o sí me voy a ir a votar. Y ellos son esos. Ese es el voto seguro, vamos a decir, ¿verdad? Y ahí está donde tenemos el porcentaje nuevamente de 15% a favor de la dupla colorada. O sea que esta, por lo menos la más objetiva, también le da a los colorados la presidencia de la República el 30 de abril próximo. Si las elecciones fueran hoy. Vamos a ver cómo termina.
7:22, seguimos en Destacados aquí por C9N. Hoy fue un día nuevamente terrible en la frontera paraguayo-brasileña. 2 casos de sicariato que sorprendieron nuevamente a la comunidad fronteriza y en ambos casos con mensajes claros de la mafia. Este tema, Eli, de la mafia que está, así como advertía el exgobernador de Amambay, el sicariato iba a llegar a Asunción y llegó. Llegó a Asunción. Sí, Iván. pero hoy aparentemente coletazos del último ataque perpetrado en nuestra capital y cuyas imágenes estamos viendo en pantalla. Hoy se registraron 2 crímenes terribles en Pedro Juan Caballero. En el primer caso, un hombre fue tomado en su propia residencia, torturado y acribillado con al menos 40 tiros de fusil AK-47 calibre 7.62. Ahí no mío y purúa mi militar cuera en Duma el fusil FAL, No, el famoso fusil FAL de los el militares. FAL, sí, sí, sí. Mi bala tuya vea. ¿Y qué significa esto, 40 Iván? tiros. Y fíjate, con 40 tiros de fusil AK-47. Horas después, también en Pedro Juan Caballero, un supuesto sicario fue acribillado con 91 tiros de pistola calibre 9 milímetros y otros 20 balazos de fusil calibre 5.56. Para que tenga una idea, una pistola calibre 9 milímetros con un cargador largo, un cargador adicional, que no es el cargador normal. Una pistola 9 milímetros viene con un cargador de hasta 17 a 18 balas. Sí. Pero un cargador largo, reforzado, tiene capacidad para 30. A 91 besos ya pico y la año de la pegó este día. O sea, 3 cargadores largos de pistola vaciaron contra esta segunda víctima. Iván, ¿y por qué, por ejemplo, en un caso tenemos lo de los fusiles FAL y en el otro caso lo de las pistolas? En la frontera, y es una especie de mensajes, porque, por ejemplo, algo que se da mucho en cuestiones de deudas, principalmente por el tráfico de drogas o de armas, la Xero Yucalcano, por no hay que pagan por una deuda. Hemos dicho, yo te debo plata, Sí. ¿verdad? Y No no me te querés quiero pagar. pagar. Entonces los yucacán, demás. Generalmente los sicarios actúan con pistola. No se usa el fusil, no necesariamente. Porque ahí ya se subentiende que es un crimen por deuda no pagada. Cuando es al revés, se torna más peligroso. La ANDE, por ejemplo, debero cheve y no me querés pagar, entonces el deudor paga con la muerte. Y ahí sí con fusiles. ¿Cuál es el mensaje? No pagaste tu deuda y esto es lo que te corresponde. ¿O te portaste mal? O te portaste mal. Generalmente cuando hay ataques con fusiles, quiere decir que el objetivo cometió un pecado más grave que el de deber simplemente. El primer caso que nos contaste entonces, oye, portaba ira, la peteña. Sí, se fueron a buscar algo en particular, al que le mataron con 40 tiros de fusil AK-47. Revolvieron toda la casa, no encontraron aparentemente, y en el segundo caso, 91 tiros de pistola y 20 tiros de fusil. Qué barbaridad. Bueno, pasamos a otro tema porque la semana pasada nomás se estaba dando el decreto por el cual nombraban al nuevo fiscal general del Estado formalmente y asume aparentemente, no es aparentemente, lo asume el viernes 10 de marzo el nuevo fiscal Emiliano Rolón. A las 8:30 de la mañana, una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. El jueves se va a dar el juramento. Jueves 9. Perdón. Jueves 9. Emiliano Ramón Rolón Fernández tiene 68 años de edad. Lo estamos viendo, oriundo de Escobar, departamento de Paraguarí. Va a ser fiscal general del Estado los próximos 5 años. En tanto que la ahora ya inminente ex fiscala general del Estado, Sandra Raquel Quiñones Astigarraga, va a entregar su cargo también luego de 5 años. Ella actualmente tiene 54 años de edad. Van a asumir, o sea, va a asumir Emiliano Rolón. El jueves el juramento y Sí. seguramente el viernes ya va a asumir oficialmente ¿Y van a estar los ante dos? los funcionarios. Están esperando, están estimando que se haga el traspaso de mando protocolar, como se suele hacer en todas las instituciones. Vamos ahora con un material que quiero mostrar, pasando un poquito a otro tema que fue noticia y que es tendencia en las redes sociales hoy, Iván. Sí. El caso de la celebración de los 100 años de la Fuerza Aérea Paraguaya. ¡Viva el Paraguay!, dijo el presidente hoy.
en un video que se viralizó cuando saltó Sí. en paracaídas. Sí, vimos ese material justamente. Y también vimos lo del festival que arrasó con Sí. todo, fue un éxito total en el grupo aerotáctico. Esta y trae la gente, Eli. ¿Qué tal la gente? Sí. Un lindo día también para disfrutar en familia. Vamos a pasar por las imágenes de los aviones también. Entrada De gratis. Este avión. Sí. Este avión que es un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana que vino para ser exhibida aquí. Un Shake Tray. Enorme. Uno de los pocos aviones que podemos ver nosotros en tiempo de paz, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Y vamos a ver las imágenes de nuestro presidente. Ahí está. 40 segundos en llegar a tierra. 40 segundos. Pero, y Valeria, llegué a Tulamarito porque después de 30 años y se volvió a saltar. Después de... No, dice que saltó hace 7 años. Ah, saltó ya. Siendo senador. Y que con él saltó Federico González, ministro del ahora Interior, ministro. que sí saltó después de 30 años. Mira, mira. Así mismo. Bueno, y otro video que se está viralizando, vos tenés una asesora, parece, especial en el tema farándula. Tini. Tini. Vos sabés que Tini es la número 1 actualmente en reproducciones en Spotify, con su último álbum que se llama Cupido. Cupido. Dicen que es dedicado a su exnovio, Sebastián Yatra. ¿En serio? ¿Qué se dijo ahí? Tini, tú eres yo un no artista sé. que estuvo, por ejemplo, en la clausura de los Juegos Suramericanos, también conocidos como Odesur. Así mismo, y este es su último tema, Cupido, que tiene más de 4.000 millones de reproducciones. 4.000 millones. O sea que, a ver, el planeta Tierra tenía 6.000 millones de habitantes. 7.000 y algo. Hay 3.000, veo. Así mismo, con Tini nos despedimos agradeciéndoles la confianza de llegar a sus hogares y deseándoles que tengan pero un excelente inicio de semana, Iván. Y les esperamos de vuelta el domingo a las 19 aquí por C9N en otra edición de Destacados. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó.